En un reciente intercambio de palabras que ha resonado en las redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace una mención directa a la gestión energética del pasado gobierno ecuatoriano en un claro contraste con la actual administración. En buena parte vamos a suplir la demanda que hoy tiene deficitaria el Ecuador por energía eléctrica. En tiempos pasados, Ecuador nos vendió energía eléctrica a Colombia cuando estábamos en similares problemas, llegando a un racionamiento por allá en el año 2016-2017. Esto se hará entre noviembre y diciembre, que es el cálculo probabilístico de la sequía en el Ecuador. Entrando el mes de diciembre, Colombia estará iniciando el proceso de sequía en Colombia. Por eso aquí hay un mecanismo compensatorio que se va a estudiar por una comisión técnica lo más rápidamente posible, y es que la energía que vendamos ahora la recibamos después si es necesario. Vamos a usar el máximo de capacidad del cable de energía eléctrica, 2 existentes, hasta llegar a esos 450 megavatios que hoy tenemos disponibles. A ese máximo entregaremos energía eléctrica que no provendrá de nuestros embalses que estamos guardando, sino del sistema térmico de energía que en conjunto, y esa es una buena noticia para Colombia, ya alcanzan el día de ayer 20 gigas de capacidad, con la entrada de varios proyectos que venían en construcción, con algunos problemas como Hidroituango. Gracias a la Alcaldía de Medellín y a EPM se ha logrado prácticamente poner a disposición de la demanda nacional después de casi una catástrofe de la ingeniería. Eso nos ayuda a que podamos ayudar al hermano pueblo del Ecuador en estos momentos de crisis, que sabemos cómo son, porque Colombia los vivió en el pasado también, que los hospitales no se apaguen, que los servicios públicos esenciales no se apaguen, que los derechos de la gente puedan ser sostenidos. Nosotros creemos que con esos 20 gigas de capacidad que ya tiene la red eléctrica nacional, podremos superar el problema de la sequía que se nos avecina. Nuestro problema no está en la capacidad, está en las materias primas de esa capacidad, que básicamente son agua, que es la que entra en cuestión por la sequía, gas, carbón, diésel, y ojalá pudiera aumentar rápidamente vientos y sol. Los vientos y el sol deben reemplazar el carbón, el petróleo y el gas, que son tan caros. Y eso es lo que se llama la transición energética. Durante un evento público, el mandatario colombiano Gustavo Petro hizo referencia al periodo de gobierno de Rafael Correa en Ecuador, recordando que durante esa época fue Ecuador quien suministró energía a Colombia, destacando la robusta matriz energética que el país poseía en ese entonces. Esta mención ha sido interpretada por muchos como una bofetada con guante blanco hacia el actual presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso. Ecuador nos vendió energía eléctrica a Colombia cuando estábamos en similares problemas, llegando a un racionamiento por allá en el año 2016-2017. Esto se hará entre noviembre y diciembre, que es el cálculo probabilístico de la sequía en el Ecuador. Entrando el mes de diciembre, Colombia estará iniciando el proceso de sequía en Colombia. Por eso aquí hay un mecanismo compensatorio que se va a estudiar por una comisión técnica lo más rápidamente posible, y es que la energía que vendamos ahora la recibamos después si es necesario. Vamos a usar el máximo de capacidad del cable de energía eléctrica, 2 existentes, hasta llegar a esos 450 megavatios. Las críticas no se detienen ahí. Se señala que la situación actual del Ecuador es el resultado de decisiones gubernamentales que han dejado de lado el desastre de infraestructura en pro de intereses políticos. Las constantes fallas en el suministro eléctrico atribuidas a la gestión de Lenín Moreno y Guillermo Lasso son vistas por muchos como un reflejo
de una política de desmantelamiento y negligencia impulsada, según algunos, por animadversiones hacia el exmandatario Rafael Correa. El debate sobre la gestión energética en Ecuador continúa encendido y las palabras del presidente Petro han avivado aún más la discusión. La ciudadanía ecuatoriana espera soluciones concretas y un enfoque en el desarrollo sostenible que garantice la estabilidad y el progreso del país. Es imperativo, y miren bien, imperativo, que las futuras administraciones prioricen el bienestar nacional por encima de rivalidades políticas. Fue lo que no hizo ni Moreno ni Lasso. Por eso hundieron al Ecuador y por eso nos tienen sometido en la pobreza. Y atención, sin darle vueltas, en recientes declaraciones, el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa se pronunció sobre la situación actual del país, haciendo énfasis en la gestión económica y la seguridad ciudadana. Patriotas, es escandaloso lo que está pasando y algunos, con todo respeto, no lo entienden. No comprenden lo que significó y significa haberle dado el poder a los autores del feriado bancario. Al igual que en esa crisis, en esa tragedia, están haciendo todo para favorecer a su grupo, a sus argollas. Recuerden que en ese entonces hasta pusieron una transitoria en la Constitución, en el número 42, para legalizar lo que era ilegal, los créditos a la banca, el IGES, para ayudarse. Decretaron que la CFN tenía que recibir de los bancos los certificados de depósitos redimibles al 100%, y llenaron de basura a CFN y ellos se llenaron los bolsillos. Es la peor corrupción, utilizar el poder público, el Estado, para beneficiar no el bien común, sino unos cuantos, sus bolsillos, sus argollas, sus bancos. Hoy vemos escandalosamente el caso Isaías. Esto no es fruto, por favor, de incautaciones mal hechas. Las incautaciones fueron absolutamente legales. Lo único ilegal, la única incautación ilegal, la más grande de la historia, fue la incautación de tus depósitos en la crisis del 99, por esta misma gente. No es fruto de informes de Naciones Unidas. Es consecuencia de que una jueza corrupta, la jueza Camacho, lo declaró inocente después de años y con sentencia ejecutoriada. Esa misma jueza a la que por casualidad le caían todos los casos de Correa y me acusaba sin ninguna evidencia. Y los diarios la aplaudían. Ahí tenemos las consecuencias. Hubo un voto en contra de un juez honesto, dicho sea de paso. La demanda de los Isaías es patrocinada nada más y nada menos que por el abogado del propio presidente, el abogado del Banco Guayaquil, el abogado que le hizo todo el entramado de Pandora Papers, Ricardo Noboa Bejarano. Ya basta. Lo mismo hicieron con Perenco, dejaron en indefensión al país, el propio procurador de Trujillo tramitando los pagos para la transnacional. Lo mismo hicieron con el caso del Universo, Emilio Palacio, declararon culpable al Estado y le regalaron $400.000. Lo mismo hizo Salvador, el procurador de Trujillo, para darle trabajo a Richard Martínez, el nefasto ministro de Economía de Moreno, cuando dijo que el BID no era banco. Y mientras tanto a los inocentes se los condenan por influjo psíquico. Entendamos lo que pasó. En plena pandemia sacaron ese juicio, esa sentencia, horas antes de mi inscripción como candidato para impedirme regresar a mi patria. Si yo hubiera estado allá, Lasso nunca hubiera sido presidente. A reaccionar, pueblo ecuatoriano. Se nos están llevando el país en peso y no lo podemos permitir. Hasta la victoria siempre. Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador, criticó duramente a los actuales gobernantes del país en las redes sociales, especialmente en la cuenta que mantiene en X. Según sus declaraciones, aquellos que estuvieron detrás del feriado bancario en 1999 han vuelto a tener el poder y con ello han llevado al país a una situación de extrema vulnerabilidad. Correa Delgado expresó su preocupación por la creciente pobreza que según él ha alcanzado niveles alarmantes. Además, hizo hincapié en el incremento de la inseguridad, señalando que Ecuador se ha convertido en el tercer país más inseguro de América Latina. El exmandatario no solo criticó la situación actual, sino que también alertó sobre futuras decisiones que podrían seguir afectando negativamente al país. Las palabras del expresidente Correa Delgado han generado diversas reacciones en la sociedad ecuatoriana. Mientras algunos apoyan sus declaraciones y comparten su preocupación, otros consideran que es una estrategia política. Lo cierto es que la situación del país se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán, por decirlo así, y requiere de acciones inmediatas para su mejora. El tema es que el mismo grupo que tengo yo a este lado, ese mismo grupo es el que está manejando el tema
del nuevo presidente Daniel Noboa. Si Daniel Noboa se deja mangonear de Moreno, de Dají, de los grupos del Trujillato que todavía hay, a pesar de que este ya está en la paila, y de Lazo, que no lo pueden ver, pero que ya lo van a ver. En el momento la situación, pues, se agravará más. Esperemos que no, por el bien del país. Nuevas evidencias surgen en el caso Encuentro, donde ahora el presidente Guillermo Lazo y el jurídico del Banco de Guayaquil se encuentran en el ojo de la tormenta. Unas grabaciones de audio podrían ser la clave que la Fiscalía General del Estado estaba esperando. Vamos a ver qué sucede con eso. Pero lo que sí está seguro es que el día de esa audiencia, Javi, aquí va a haber una sorpresa. O dos. Uno es, puede que el país conozca de conversaciones que no se conocían. No podemos dar detalles, pero podemos advertir aquello. Y el segundo es que se va a conocer la estrategia de la Fiscalía. Que siempre he sido crítico con la actitud de Fiscalía en este caso. Pero empiezo a ver por dónde se están moviendo. Y creo que están construyendo un caso sólido. Creo que están construyendo un caso que procesalmente les permita algo. Y es posible que en los próximos días esto se detalle y llegaremos a hablar aquí de cómo están haciendo para construir un caso sólido, que de momento está embarrando a Danilo Carrera, pero que deja la puerta abierta, y esto es algo que tiene muy desconcertado el presidente de la República, deja la puerta abierta para él y para la persona jurídica del Banco Guayaquil. Complicada la cosa. Anderson Boscan, periodista e investigador, ha revelado recientemente que la Fiscalía General del Estado está esperando o ya posee unos audios que implicarían directamente al presidente Guillermo Lazo y al jurídico del Banco de Guayaquil en el caso Encuentro. Estas grabaciones, que contienen conversaciones comprometedoras, formarían parte de lo que Boscan denomina una sólida estrategia por parte de la Fiscalía para esclarecer el caso. Es importante recordar que el caso Encuentro ha causado revuelo en la sociedad ecuatoriana y ahora, con estas nuevas evidencias, la trama se complica aún más. La audiencia de formulación de cargos contra Danilo Carrera, cuñado del presidente Lazo, junto con otras 6 personas, está programada para el próximo 31 de octubre, lo que genera expectativas sobre los posibles resultados y consecuencias de la misma. El día de esa audiencia, Javi, aquí va a haber una sorpresa. O dos. Uno es, puede que el país conozca de conversaciones que no se conocían. No podemos dar detalles, pero podemos advertir aquello. Y el segundo es que se va a conocer la estrategia de la Fiscalía. Que siempre he sido crítico con la actitud de Fiscalía en este caso. Pero empiezo a ver por dónde se están moviendo. Y creo que están construyendo un caso sólido. Creo que están construyendo un caso que procesalmente les permita algo. Y es posible que en los próximos días esto se detalle y llegaremos a hablar aquí de cómo están haciendo para construir un caso sólido, que de momento está embarrando a Danilo Carrera, pero que deja la puerta abierta, y esto es algo que tiene muy desconcertado el presidente de la República, deja la puerta abierta para él y para la persona jurídica del Banco Guayaquil. Complicada la cosa. Si yo fuera el presidente de la República, me quisiera quedar unos meses más en el poder. En conclusión, el caso Encuentro continúa siendo un tema de amplio debate y controversia en Ecuador. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo de la investigación y las posibles implicaciones para los involucrados. La sociedad ecuatoriana espera con ansias
las resoluciones y la transparencia en este proceso judicial que involucra a figuras tan prominentes del ámbito político y financiero del país, como es el caso del mismo Guillermo Lasso. Y atención, Ecuador, tensiones crecientes entre diferentes líderes y organizaciones indígenas y sociales del país se hacen evidentes en vísperas de la asunción al poder del presidente electo Daniel Noboa. Voces críticas se levantan en torno a la postura de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. No tiene una trayectoria de lucha, ni siquiera entiende al país, por lo tanto nosotros jamás estaremos de acuerdo con esos pronunciamientos del señor Noboa, que no entiende a los pueblos indígenas, peor va a entender la plurinacionalidad. Los pueblos que vayan a votar por aquello simplemente han caído en la estrategia de la moda. No puede seguir siendo el escenario político que se discutan los candidatos de moda. Washington Siccha, dirigente de la organización social ecuatoriana OSE, ha expresado abiertamente su descontento con Leonidas Issa, cuestionándolo por intentar interponer su propia agenda al presidente electo. Siccha enfatizó la importancia de la unidad entre los diferentes sectores, subrayando que, como líderes de diferentes entidades sociales, queremos la unidad, queremos esa tranquilidad para que el próximo gobierno que entre pueda gobernar con paz y con tranquilidad. Apropiadas palabras, expresiones del señor presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que ha mandado un mensaje de los 15 puntos al gobierno de Daniel Noboa. Aún ni siquiera ha instalado este gobierno y ya estamos teniendo amenazas, estimados compañeros de los pueblos y nacionalidades. En ese sentido, nosotros queremos mandar un mensaje esta mañana a través de las organizaciones sociales del Ecuador, que nosotros en estos momentos necesitamos como pueblo ecuatoriano, como líderes de diferentes sectores sociales, queremos la unidad, queremos esa tranquilidad para que el próximo gobierno que entre en el Ecuador pueda gobernar con paz y tranquilidad. De la misma manera queremos mandar un mensaje al señor Issa, que nosotros aquí los pueblos y nacionalidades y los líderes de todo el país y las bases estamos pendientes de su accionar. Queremos, por favor, que de la misma manera ya el señor Issa ha pretendido sus movilizaciones, de la cual nosotros como organizaciones sociales de base también estamos para hacer respetar y que garantice la democracia en este país. En ese sentido, estimados compañeros, aquí están los compañeros. En una línea similar, Gabriela García, vicepresidenta del Pueblo Montubio, hizo un llamado a la cordura y a la unificación de agendas. García resaltó la necesidad de presentar una propuesta conjunta al gobierno de Daniel Noboa, buscando el bienestar de todas las comunidades y sectores del país. Unidad de pueblos y nacionalidades, plurinacionalidades, hemos creado y hemos visto la necesidad de crear una agenda en conjunto para presentar a este joven nuevo gobierno para poder salir de este problema que tenemos al Ecuador. Lo que queremos fundamentalmente son dos cosas, es devolver la seguridad del ciudadano común y corriente y la economía de nuestro hogar en nuestras casas. Nosotros respetamos las luchas, los derechos colectivos de los dirigentes indígenas. Respetamos y hacemos un llamado a la cordura, compañeros. Queremos la unidad, queremos plantear una agenda en conjunto y hacemos un llamado público a la Iglesia Católica, a la Evangélica, para que nos pueda buscar una ayuda de solución, ya que nosotros como Montubio somos los que estamos sufriendo más. La costa está sin poder salir, los ciudadanos jóvenes a la calle, nos están matando de hambre por no poder salir a trabajar. Esa es la cruda y triste realidad. Queremos construir esta casa que se llama Ecuador para ser diferente, compañeros. Este es el mensaje ciudadano y este es el sentir. Queremos salir a trabajar y sin nada más que decirles, compañeros, poder que viva el Ecuador. Por su parte, Daniel Cañola, líder de la Asociación de Negros, fue aún más crítico respecto a la gestión de Leonidas Issa al frente de la CONAIE. Cañola aseguró que los paros convocados por Issa no han resultado en beneficios concretos para las comunidades y lo calificó como un nefasto dirigente. Hemos demostrado que el Ecuador unido
tiene que avanzar. Hemos demostrado que el Ecuador juntos, desde las bases, sus cimientos y organizaciones de alto nivel, tenemos que enfrentar a este nefasto dirigente porque no hace nada más que menos que par la lucha de la sociedad ecuatoriana. Ustedes conocen, señores periodistas, el pueblo ecuatoriano, que no se ha sacado nada durante todos los paros que él ha creído que han sido beneficiosos. Nuestro país ya no colma más la paciencia y vamos a invitarlo a Leonidas Issa a la mesa de diálogo, como lo expresó mi compañera antecesora, porque el país necesita la unidad y esa unidad la podemos forjar desde los territorios y desde las organizaciones sociales. Muchas gracias, compañero. Daniel Cañola Zambrano, presidente de la Asociación de Negros del Ecuador. En resumen, en este contexto de tensiones y diferencias, el país se prepara para recibir a un nuevo gobierno. Las expectativas están puestas en cómo las diferentes voces y demandas serán atendidas y cómo se logrará el consenso para llevar al Ecuador hacia un camino de estabilidad. La unidad y el diálogo serán claves en esta nueva etapa que se avecina. Solo necesitamos unidad y progreso, manifestaron. El presidente Guillermo Lasso aborda con preocupación la actual situación energética en el país, donde el fantasma, entre comillas, de los apagones se cierne amenazante. Ante esta problemática, el mandatario ha identificado dos factores fundamentales que explican la crisis energética en Ecuador. En primer lugar, la disminución de los niveles de agua en las hidroeléctricas, un recurso vital para la generación de electricidad. Y en segundo lugar, el significativo aumento de la demanda de energía eléctrica impulsado por la reactivación económica experimentada en la nación. Cosa más grande de la vida, diría Tres Patines. La realidad es que el fantasma de los apagones aparece por dos motivos. Reducción del nivel de agua en las centrales hidroeléctricas del país y el incremento de la demanda de energía eléctrica de un 17% producto de una reactivación económica y de un bienestar de los hogares ecuatorianos. La primera causa de los apagones se relaciona directamente con la falta de agua en las hidroeléctricas, una fuente primaria de generación de energía en Ecuador. La disminución de las precipitaciones y el cambio climático han afectado los niveles de agua en los embalses, lo que limita la capacidad de producción de energía hidroeléctrica. Este fenómeno representa un desafío significativo, ya que el país depende en gran medida de esta fuente de energía renovable. Entonces, señor Lasso, ¿de quién es la culpa? Si ustedes que tenían la obligación de dar mantenimiento a las hidroeléctricas, a las termoeléctricas, nunca lo hicieron. En conclusión, en vista de los motivos identificados por el presidente Lasso Guillermo, queda claro que abordar la crisis energética en Ecuador requerirá un enfoque integral que incluya medidas para garantizar un suministro estable de energía eléctrica, y esto podría implicar la diversificación de fuentes de energía, el fomento de la eficiencia energética y la inversión en infraestructura eléctrica. Además, será crucial que el gobierno trabaje en coordinación con los sectores públicos y privados para encontrar soluciones a corto y largo plazo que mitiguen el riesgo de apagones y aseguren la sostenibilidad energética del país en el futuro. Pero para tonto no se estudia y para banquero tampoco. Por eso es que la falta o la incapacidad, no la falta de capacidad, la incapacidad de gobierno o la incapacidad de hacer las cosas bien es lo que ha llevado al país a la crisis energética. Ya basta, señor Lasso, no mienta más. Al fin y al cabo, por algo le decían Pinocho.
Fíjate, ecuatoriano, lo que pasa. María Paula Romo, desde la perspectiva de Construye, enfatiza la importancia de evitar que el correísmo asuma el control de la Asamblea Nacional. Su argumento se basa en la influencia significativa que ostenta el presidente del legislativo en la toma de decisiones políticas y legislativas. Esta preocupación refleja la percepción de otorgar este poder al correísmo. Podría tener implicaciones significativas para el rumbo político del país. Doña María Paula. Pero hoy estamos conversando y creo yo que la primera conversación es cómo se conforma la conducción de la Asamblea Nacional. Y si es que estamos de acuerdo o no, o si vamos a participar, en nuestro caso no, en entregarle al correísmo el poder que implica la conducción de la Asamblea Nacional. Quien preside la Asamblea Nacional tiene un poder muy grande. Poner agenda, instalar la sesión, suspender la sesión, poner el punto o no ponerlo para la discusión de un día o hacerlo unos días después. Esto es un poder de gestión política muy importante y entonces quien lo tenga es medular. En ese sentido, a mí me parece que tenemos que discutir con más finura, porque no se trata de decir si es que el uno está de acuerdo, el otro ya no va a votar. Es parte de las negociaciones en la Asamblea. Romo hace hincapié en el poder inherente al presidente de la Asamblea Nacional y cómo este rol puede influir de manera determinante en la dirección política legislativa del país. Desde Construye se argumenta que el correísmo, liderado por Rafael Correa, tiene una visión política y económica que difiere de las actuales políticas gubernamentales. Por lo tanto, otorgarles el control de la Asamblea podría dar lugar a un cambio significativo en la orientación del gobierno y sus prioridades. En conclusión, para María Paula Romo y Construye, la elección del presidente de la Asamblea Nacional representa un momento crucial en la política ecuatoriana. Evitar que el correísmo tome el control de este cargo se percibe como una medida necesaria para salvaguardar la continuidad de las políticas actuales. El énfasis en la importancia de la separación de poderes y la preservación de la estabilidad política se refleja en la preocupación por el poder que el presidente del legislativo puede ejercer y en opinión de que este poder no debería recaer en manos del correísmo. Tanto odio que ha sembrado la señora María Paula Romo. Tanto odio que ha sembrado en base al correísmo. Y recuerdo que ella amaba al correísmo. Sí recuerdan ustedes, ¿no? Pero ahí están. Esas son las consecuencias de darle paso a esta gente que cuando ya tiene el poder piensan que todo lo pueden. Sin embargo, las veces que ha estado en función pública ha sido un fracaso. Como ministra de gobierno fue un fracaso. Prohibido olvidar Ecuador. Ecuatorianos, Jorge Glass y su contundente opinión sobre los apagones en Ecuador. En medio de la creciente preocupación por los apagones de energía que han afectado a Ecuador durante la última semana, el ex vicepresidente Jorge Glass ha hecho una declaración que ha generado un gran revuelo en el país. Sus palabras señalan directamente la responsabilidad detrás de estos cortes en el suministro eléctrico y plantean interrogantes sobre las consecuencias legales que podrían derivarse de esta situación. Vamos a regresar al primer tema que se trató cuando este programa, y con un piloto, salió al aire en vivo para todos ustedes a través de Radio Sonorama. ¿Quién da la voz de alarma? ¿El gobierno? No, señores. El SENACE, que es el operador, se llama el Centro de Despacho de Energía del Ecuador. Despacho, entrega energía. El que dice, a ver, la energía, vaya, primero genere Coca-Cola Sinclair, que acabe esa energía, genéreme Mazares, genéreme Paute, genéreme Sopladora, luego genéreme, no sé, pues, Manduriaco, Térmica Termoesmeraldas y así, ¿no? El Centro de Energía va viendo cómo utiliza la energía de sus distintas fuentes, cómo lo hace, de la manera más eficiente posible, es decir, al menor costo. Así funciona. El SENACE, el operador de despacho de energía eléctrica, dice, no puedo más. Yo no voy a ser parte de esto. Quieren dejar seca la hidroeléctrica Mazar y no vamos a hacer
alcahuetes de esta situación ni vamos a conectar una situación tan grave. Si Mazar se queda sin agua, los racionamientos van a ser mucho más graves. No se puede soltar el agua irresponsablemente. A cuestas o a costillas o a costa de una irresponsabilidad por falta de mantenimiento en centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Hay capacidad de termoelectricidad parada, botada en Guayaquil porque no pagaron el stand-by. ¿Qué es el stand-by? Un pago para que los motores estén listos. No te voy a usar, pero tú, operador público o privado, te voy a dar un billete para que tengas tus motores, tus máquinas listas para generar ¿cuándo? Cuando yo te diga. Pero tienen que pagar pues el stand-by. Pues. Entonces no se paga por el stand-by. Entonces el operador público o privado, bueno, y se queda botado el motor, pues, a ver si te arranca cuando lo necesitas. Ya, pues ahora lo necesitamos y no está listo. ¿Qué les parece? Así ha sido la irresponsabilidad en este país. Falta de mantenimiento en turbinas, motores a diésel, a fuel oil, hidroeléctricas. Ojo, aquí hay responsabilidades administrativas, civiles, pero también hay penales. ¿Por qué? Porque si usted no sigue el protocolo de mantenimiento, la aseguradora no está obligada a pagar por los motores rotos. Miren, la energía se utiliza, por decirlo de alguna forma, las turbinas en una planta de generación térmica hidroeléctrica generan energía en tiempo real. La energía eléctrica. Primera ley de la termodinámica, no voy a ser tan técnico, lo prometo, dice la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O la cantidad de agua represada, mueve una turbina, pasas tú de energía potencial, luego se transforma en energía cinética, el movimiento de las turbinas van girando, golpea un chorro de agua en una especie de ventilador, para ilustración de los oyentes que nos siguen por Radio Sonorama y Radios Amigas, golpea el agua en un aspa, hagan la cuenta de una hélice de un ventilador, sea turbina de generación, que puede ser a vapor, generación térmica, o puede ser generación hidráulica, porque el chorro, el agua es botada con unos inyectores que golpean una de estas aspas de esta como hélice, que es la turbina, y se convierte en energía cinética. ¿Qué significa cinética? Energía en movimiento, y luego se convierte en energía eléctrica. Jorge Glass no dudó en atribuir los apagones a la irresponsabilidad por falta de mantenimiento. Su comentario pone el foco en la importancia del cuidado y la inversión en la infraestructura energética del país. Más allá de ser una simple falla técnica, Glass insinúa que hay responsabilidades civiles, administrativas y penales que deben ser examinadas a fondo. Esta declaración plantea la urgente necesidad de una investigación exhaustiva para determinar quiénes son los responsables de la falta de mantenimiento y cómo esta negligencia pudo haber afectado a la vida de los ciudadanos y la economía de nuestro país. En conclusión, la opinión de Jorge Glass sobre los apagones en Ecuador refleja el malestar generalizado en la sociedad ante esta crisis energética. Su advertencia sobre las posibles consecuencias legales destaca la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la infraestructura eléctrica. A medida que Ecuador busca solucionar estos problemas y prevenir futuros apagones, la declaración de Glass plantea interrogantes importantes sobre la responsabilidad y la toma de medidas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. La gestión del presidente Guillermo Lasso en Ecuador ha estado marcada por diversas opiniones y evaluaciones. Uno de los aspectos más controversiales es el nivel de endeudamiento del país, que ha alcanzado el 60% del Producto Interno Bruto, PIB, por sus siglas. Este hecho ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana y ha llevado a cuestionamientos sobre la eficiencia del gobierno en el manejo de los recursos y la economía. Producto de una falta de visión administrativa, inclusive, ni siquiera hablar de otras cosas. O sea, los presupuestos asignados a las instituciones, mucho más en un periodo de transición, deben ejecutarse porque se requiere esta transición. ¿Cómo vamos a elaborar la transición en la Asamblea si no hay chance ni siquiera para contratar, no sé, pues papel para el tema de algún escrito, algún documento? Hay empleados de la Asamblea anterior, es decir, la Asamblea cesada por la muerte cruzada, que ni siquiera le han pagado sus liquidaciones, Jaime. Esto es impresentable. Solamente esto es una muestra más de la falta
de eficiencia, de la falta de capacidad administrativa que ha tenido el gobierno saliente. Y a última hora, como justamente usted lo manifiesta, firman un decreto ejecutivo con ánimos ¿de qué? De ahorrar en un mes lo que no han podido ahorrar en casi 2 años de gobierno. Este gobierno, que termina con un endeudamiento de más del 60% del Producto Interno Bruto, es un gobierno completamente ineficiente. Roberto Cuero, asambleísta electo, ha sido uno de los críticos más vocales de la gestión de Lasso en este aspecto. El endeudamiento del 60% del PIB no solo representa una carga financiera significativa para el país, sino que también plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas económicas implementadas por el gobierno. Es esencial analizar si este nivel de endeudamiento se traduce en beneficios tangibles para la población, como inversión en infraestructura, educación, salud y otros factores claves. En conclusión y en resumen, la cuestión del endeudamiento en Ecuador es un tema crucial que merece una evaluación detallada y un debate informado. La opinión de Roberto Cuero y otros críticos arroja luz sobre preocupaciones legítimas sobre la eficiencia del gobierno de Lasso. Sin embargo, para comprender completamente el impacto de esta deuda en la economía y la sociedad ecuatoriana, es necesario analizar en profundidad las políticas, programas y proyectos respaldados por estos recursos y cómo contribuyen al desarrollo sostenible del país. Le voy a repetir cómo es en conclusión. O yo, porque no quedó bien. Está desfasado. En resumen, la cuestión del endeudamiento en Ecuador es un tema crucial que merece una evaluación detallada y un debate informado. La opinión de Roberto Cuero y otros críticos arroja luz sobre preocupaciones legítimas sobre la eficiencia del gobierno de Lasso. Sin embargo, para comprender completamente el impacto de esta deuda en la economía y la sociedad ecuatoriana, es necesario analizar en profundidad las políticas, programas y proyectos respaldados por estos recursos y cómo contribuyen al desarrollo sostenible del país. No te olvides de dar like si es que te gustan nuestros comentarios. Y Ecuador, he querido tomar de la cuenta de Jorge Glass este video donde se habló de los apagones que se dan por el simple hecho de la irresponsabilidad por falta de mantenimiento. Y dice Jorge, como ustedes pueden ver, le voy a resaltar allí para que ustedes vean, ojalá puedan ver en el cursor. Y dice aquí dice lo siguiente, ¿no? No la podamos aquí, solo esta parte, eso es. Ojo, aquí hay responsabilidades civiles, administrativas y penales. Repito, ojo, aquí hay responsabilidades civiles, administrativas y penales. A mí se me acaba de quemar un computador. ¿A quién le echo la culpa? ¿A la empresa eléctrica? ¿Me van a pagar? Oiga, ni en cuentos de hadas. Me voy a meter contra el Estado. Pero como aquí los derechos ciudadanos son vulnerados, obviamente que no me van a hacer dedo. Por eso es que ahí les voy a poner aquí, en este espacio. Voy a hacer un corte. Le voy a poner lo que diría Superhechos, el Superman de Hechos. Vamos a mirar. Definitivamente es terrible. Pero yo quiero que ustedes escuchen a Jorge y me voy a permitir hacer silencio. Ojalá que no tenga que editarlo porque es importantísimo. Vamos a regresar al primer tema que se trató cuando este programa, y con un piloto, salió al aire en vivo para todos ustedes a través de Radio Sonorama. ¿Quién da la voz de alarma? ¿El gobierno? No, señores. El SENACE, que es el operador, se llama el Centro de Despacho de Energía del Ecuador, entrega energía, el que dice, a ver, la energía vaya, primero genere Coca-Cola Sinclair,
Se acaba esa energía, genéreme Masares, genéreme Paute, genéreme Sopladora, luego genéreme, no sé, pues, Manduriaco, Térmica, Termoesmeraldas y así, ¿no? El centro de energía va viendo cómo utiliza la energía de sus distintas fuentes, cómo lo hace, de la manera más eficiente posible, es decir, al menor costo. Así funciona. El SENACE, el operador de despacho de energía eléctrica, dice, no puedo más. Yo no voy a ser parte de esto, quieren dejar seca la hidroeléctrica Masar y no vamos a hacer alcahuetes de esta situación y vamos a conectar una situación tan grave. Si Masar se queda sin agua, los racionamientos van a ser mucho más graves. No se puede soltar el agua irresponsablemente. A cuestas o a costillas o a costa de una irresponsabilidad por falta de mantenimiento en centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Hay capacidad de termoelectricidad parada, botada en Guayaquil porque no pagaron el stand-by. ¿Qué es el stand-by? Un pago para que los motores estén listos. No te voy a usar, pero tú, operador público-privado, te voy a dar un billete para que tengas tus motores, tus máquinas listas para generar ¿cuándo? Cuando yo te diga. Pero tienen que pagar pues el stand-by. Pues. Entonces no se paga por el stand-by. Entonces el operador público-privado, bueno, y se queda botado el motor, pues, a ver si te arranca cuando lo necesitas. Ya, pues ahora lo necesitamos y no está listo. ¿Qué les parece? Así ha sido la irresponsabilidad en este país. Falta de mantenimiento en turbinas, motores a diésel, a fuel oil, hidroeléctricas. Ojo, aquí hay responsabilidades administrativas, civiles, pero también hay penales. ¿Por qué? Porque si usted no sigue el protocolo de mantenimiento, la aseguradora no está obligada a pagar por los motores rotos. Miren, la energía se utiliza, por decirlo de alguna forma, las turbinas en una planta de generación térmica hidroeléctrica generan energía en tiempo real. La energía eléctrica. Primera ley de la termodinámica, no voy a ser tan técnico, lo prometo, dice la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O la cantidad de agua represada, mueve una turbina, pasas tú de energía potencial, luego se transforma en energía cinética, el movimiento de las turbinas van girando, golpea un chorro de agua en una especie de ventilador, para ilustración de los oyentes que nos siguen por Radio Sonorama y Radios Amigas, golpea el agua en un aspa, como hagan la cuenta de una hélice de un ventilador, sea turbina de generación, que puede ser a vapor, generación térmica o puede ser generación hidráulica, porque el chorro, el agua es botada con unos inyectores que golpean una de estas aspas de esta como hélice, que es la turbina, y se convierte en energía cinética. ¿Qué significa cinética? Energía en movimiento, y luego se convierte en energía eléctrica. Ahí lo tienen. ¿Qué más podemos decir de esto? Que la irresponsabilidad, como dijo Jorge, y lo voy a subrayar otra vez, civil, penal y administrativa, la tienen pues los señores del gobierno que nunca se prepararon por la ineptitud y la incapacidad. Ya basta, Ecuador. Presidente Noboa, entrante, ojalá haga algo por esta situación. Y le soy honesto, presidente Noboa, yo lo dudo. Por el equipo que usted tiene. Por ahí vi a ese señor nefasto del 99. Y usted lo sabe, creo que usted no había nacido. Pero bueno, esperemos que esta situación cambie en el país. Porque estamos cansados de lo mismo, para lo mismo, y nos llevan a lo mismo.